Buenas tardes. Para el concepto 14 vamos a hablar acerca de la resistencia equivalente en resistencias en configuración en paralelo. Las resistencias equivalentes en paralelo, por fórmula, nosotros sabemos que si tenemos dos resistencias en paralelo, una resistencia llamada R1 y la otra llamada R2, la resistencia equivalente es igual a 1 dividido entre 1 entre R1 más 1 entre R2. Vamos a empezar a desarrollar esas fórmulas de a partir de ahí para analizarlas, trabajarlas y llegar a conclusiones más sencillas. Entonces, yo sé que A entre B más C entre D es igual a A por D más B por C dividido entre B por D. Esto lo sé por matemática básica y en diagramas yo puedo verlo aquí, que es igual al primer numerador por el segundo denominador más el primer denominador por el segundo numerador dividido entre el primer denominador por el segundo denominador. Este por este más este por este dividido entre este por este. Esto lo sé por matemática básica. ¿Ok? Entonces poniendo eso justamente en el paso que sigue, tenemos que resistencia equivalente es igual a 1 dividido entre R2 más R1 entre R1 por R2, que es simplemente darle vuelta a a estas, a esta fracción de abajo, porque es 1 dividido entre ese número, es igual que darle vuelta. Vamos a ver el por qué, no simplemente a saber que le damos vuelta, eso lo sé porque sé un poco de matemática y sé que se le da vuelta. Por tanto, en la suma, como en la multiplicación, el orden de los factores no afecta al producto, es decir, el resultado A más B es igual a B más A y A por B es igual a B por A. Eso porque me gustaría que quedara el R1 al inicio, tanto en R1 más R2 y entre R1 por R2, solamente por eso es que estoy diciendo esto. Entonces aquí los reacomodo. Resistencia equivalente es igual a 1 dividido entre R1 más R2 entre R1 por R2. Ahora, todo entero está dividido entre 1. Entonces, aún el 1 está dividido entre 1. Ya ese 1 lo puedo hacer en fracción. Y yo sé por ley de matemáticas que si yo tengo dos fracciones, una sobre otra, yo puedo encontrar una sola fracción, o sea, sin una fracción nada más de un numerador y un denominador, haciendo el numerador del numerador por el denominador del denominador dividido entre el denominador del numerador por el numerador del denominador, o sea, extremos por extremos y medios por medios. A entre B entre C entre D es igual a A por D entre B por C. Entonces, si hacemos extremos por extremos y medios por medios, 1 por R1 por R2 queda R1 por R2 arriba. Y 1 por R1 más R2 queda R1 más R2 abajo. ¿Ok? ¿Qué pasa si se tienen? Bueno, esa sería la respuesta final de tener dos resistencias en paralelo. Entonces, en vez de tener que hacer 1 dividido entre 1 entre R1 más 1 entre R2, yo tengo que la fórmula también se puede escribir desarrollándola, pero ya yo se las estoy dando, ustedes se la pueden aprender. R1 por R2 entre R1 más R2. Es sencillo cuando nosotros tenemos valores que son más fáciles de encontrar mentalmente. ¿Qué hacer? 1 dividido entre 1 entre R1 más 1 entre R2. Por ejemplo, si tengo que R1 es 20 ohmios y R2 son 30 ohmios. 20 por 30, 600, ¿ok? 2 por 3, 6 y los dos ceros, tanto el 0 del 20 como el 0 del 30, 600. Y abajo R1 más R2, 20 más 30. 20 más 30 da 50. 600 entre 50, igual se me va un 0 con un 0, 60 entre 5. Vean que ya yo soy familiar,
yo estoy familiarizada con esos dos números dado al tiempo. Yo sé que 12 veces 5 en nuestra hora da 60. Entonces, de esta forma nos podemos evitar tener que usar una calculadora científica, más fácil mentalmente. ¿Qué pasa si se tienen más de dos resistencias en paralelo? Entonces ahí se puede hacer exactamente en esta forma, se van haciendo de dos en dos, se puede hacer primero R1 y R2, se tiene una equivalente. ¿De cuánto es esa equivalente de R1 y R2? R1 por R2 entre R1 más R2, el R3 se conserva y se vuelve a dibujar. Entonces, yo voy a tener un equivalente 2, que sería en este caso el total, porque tengo solo tres resistencias. Resistencia equivalente 2 sería R3 por R equivalente 1 dividido entre R3 más R equivalente 1. Pero definitivamente lo más recomendable en casos de tres resistencias o más es utilizar la fórmula 1 dividido entre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 si se tienen tres resistencias. Si se tienen más de tres resistencias en paralelo, entonces resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más todas las que hayan, 1 entre R3 más 1 entre R4 más 1 entre R5, ¿ok? Más 1 entre Rn, donde n es el número de resistencias en paralelo que teníamos, sin tener que hacer esta fórmula. Cuando tenemos más de dos resistencias en paralelo. Pero si tenemos dos resistencias en paralelo es mucho más sencillo realizar esta fórmula. Nada más apretamos una vez el símbolo de la calculadora de fracción. Ahora, ¿qué pasa si se tienen dos resistencias iguales en paralelo? En vez de poner R1 y poner R2, voy a poner R y R, porque valen lo mismo, ya sea que valgan 20 ohmios, entonces 20 ohmios, 20 ohmios, que valgan 30 ohmios, entonces 30 ohmios, 30 ohmios, que valgan 2 ohmios, entonces 2 ohmios, 2 ohmios, no importa, valen lo mismo. Entonces en vez de R1 o de R2 se pone solo R para denotar que tienen el mismo valor. Vamos a utilizar, porque vea que son dos resistencias, entonces vamos a utilizar esta fórmula de dos resistencias, que es más sencilla. Vamos a volver a utilizarla, pero en vez de colocar R1 y R2 vamos a colocar R. Resistencia equivalente es igual a R por R dividido entre R más R. R por R, R al cuadrado. R más R, 2R. Ok, entonces este resultado es igual a R al cuadrado entre 2R. Pero como tengo arriba lo mismo que abajo, yo puedo eliminar una R de arriba con la R de abajo. Se va la R de arriba con la R de abajo y me queda que R equivalente es igual a R medios. R dividido entre 2. Eso para el caso de dos resistencias iguales en paralelo es igual al valor de la resistencia entre 2. ¿Qué pasa si se tienen tres resistencias iguales en paralelo? Voy a hacer exactamente lo mismo, colocar el dibujo de tres resistencias en paralelo y a cada una le pongo R. R, R y R. Entonces, si ya yo sé que dos resistencias en paralelo que valgan R son R medios, yo sé que una sola resistencia equivalente va a ser el encontrar esta fórmula de dos resistencias en paralelo, solamente que ahora una va a ser R medios y la otra R. Entonces vamos a usar matemática. Al final vamos a encontrar la resistencia equivalente que es una nada más. Entonces tengo R medios por R entre R medios más R. R medios por R es igual a R al cuadrado medios. Y R medios más R, yo puedo sacar una R factor común, queda un medio más 1, que sería igual a 3 medios. Entonces, yo tengo R medios entre 2, R al cuadrado entre 2, dividido entre R por 3 medios. Si yo esta R por 3 lo paso a 3R, entonces me quedaría 3R entre 2
ya me queda una fracción arriba, una fracción abajo y puedo hacer lo que antes había comentado, extremos por extremos, medios por medios. R al cuadrado entre 2 y 2 entre 3R. ¿Ok? Entonces sería R al cuadrado por 2, 2R cuadrado. Y 2 por 3 son 6R, 6R. Eso es lo que coloco. Entonces me quedaría en el numerador 2R cuadrados y en el denominador 6R. Matemática, ¿ok? De aquí simplemente simplifico, que sería, se me va mitad con mitad, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, el 1 no se escribe, y lo mismo que habíamos visto antes, que se va una R de arriba con una R de abajo. Entonces se me va una R de arriba con la R de abajo y me queda R tercios. Entonces, como teníamos 3 iguales, voy a tener el valor de R dividido entre 3. ¿Qué pasa si se tienen 4 resistencias iguales en paralelo? Voy a volver a dibujar las resistencias en paralelo y les pongo R, R, R y R, porque valen lo mismo. Si yo puedo agrupar las dos resistencias en paralelo iguales, dos resistencias en paralelo iguales, que ya demostré que son R medios y R medios, igual tengo nada más dos resistencias que puedo pasarla a una resistencia equivalente. Esas dos resistencias son iguales. En realidad yo puedo simplemente decir R medios y R medios, el valor es R medios. R medios dividido entre 2 da R cuartos. Pero vamos a desarrollar un poco para analizarlo bien. Voy a volver a colocar la fórmula. R medios por R medios, que es el valor de cada resistencia, R medios, dividido entre R medios más R medios. Entonces, R medios por R medios es igual a R al cuadrado cuartos, ¿verdad? En la parte de abajo, 2 por 2, 4, en la parte de arriba, R por R, R cuadrado. En la parte de abajo, saco a factor común una R. ¿Qué me queda? Un medio más un medio. Un medio más un medio es igual a 1. Un medio más un medio es igual, sí, es igual a 1. R por 1. Y entonces, yo tengo que R por 1 es igual a R. Igual sería como un entero. Yo ese entero le puedo poner un 1 debajo, o sea, puedo dividirlo entre 1 para entonces tener una fracción arriba y una fracción abajo. Igual aquí lo que hice fue conservarlo. R al cuadrado cuartos, R al cuadrado cuartos, R al cuadrado cuartos. Simplemente aquí demostré que un medio más un medio, 1, y R por 1 es igual a R. Después de eso lo divido entre 1 y hago extremos por extremos, medios por medios. R cuadrado por 1, R cuadrado. 4 por R, 4R. Se me va un R de arriba con un R de abajo y me queda R cuartos. Ahora se concluye que si las resistencias en paralelo son iguales, se puede saber el valor de la resistencia equivalente de esas resistencias al dividir el valor de esa resistencia de todas las resistencias, todas valen igual, entre el número de resistencias iguales. O sea, si habían 4 resistencias iguales, entonces entre esas 4 resistencias, entre 4. Entonces, 2 iguales de valor R, R medios. 3 iguales de valor R, R tercios. 4 iguales de valor R, R cuartos. Y así sucesivamente, puntos suspensivos. 100 iguales de valor R, R entre 100. N iguales de valor R, R entre N, donde N es el valor de la cantidad de las resistencias que son iguales. Vamos a ver diferentes casos. Caso 1, tenemos que si son diferentes, R1 y R2, la resistencia equivalente es R1 por R2 entre R1 más R2. Ejemplo, 20 y 30. Entonces era lo que yo les comentaba.
20 por 30 dividido entre 20 más 30 da 600 ohmios entre 50 ohmios que da 12 ohmios. Vamos a ver el ejemplo 2, que sería para el segundo caso. 20 ohmios y 20 ohmios. Yo puedo decir que 20 ohmios por 20 ohmios dividido entre 20 ohmios más 20 ohmios, pero eso es igual a 20 ohmios entre 2 porque valen igual y son 2, que es igual a 10 ohmios. El ejemplo 3, que sería para el tercer caso, en que todas son más de 2 resistencias y son diferentes. Pero en este caso tenemos 2 iguales y una diferente. Entonces, puedo hacerlo por ley que les dije que si eran 3, se hace de esta forma, de la forma larga, simplemente de introducir en la calculadora. Tengo 40 y 40 y 30. Siempre la resistencia equivalente va a ser una sola. Puedo simplemente introducir en la calculadora 1 dividido entre 1 entre 40 más 1 entre 40 más 1 entre 30 me va a dar 12. Pero mentalmente, si ya yo sé esto, que 20 y 30 me dan 12 ohmios, ya yo lo sé porque 600 ohmios entre 50 ohmios da 12 ohmios, yo puedo agrupar estas dos que son iguales, 40 y 40. Si esas dos son iguales, son 40 entre 2, son 20 ohmios. Yo puedo volver a dibujarlo y me quedan 20 ohmios y 30 ohmios. Y ya yo sé que 20 ohmios y 30 ohmios va a tener una resistencia equivalente de 12 al tener esta forma. Entonces, mentalmente, si ya yo sé cuánto vale esa resistencia, es sencillo agrupar. Si no es sencillo, entonces es mejor utilizar esta otra forma. Ahora, quiero demostrarles en este otro ejemplo que aunque haya una de por medio, si todas son paralelos, no importa el orden en que estén. Simplemente se pueden agrupar. Si yo tengo 60, 20 y 60, vea que antes era 40, 40 y 30, estaban una al lado de la otra, estaban contiguas, ahora están separadas. Hay una resistencia en medio, pero todas están en paralelo. Igual la resistencia equivalente es una sola. Yo puedo simplemente meter en la fórmula, en la calculadora, 1 dividido entre 1 entre 60 más 1 entre 20 más 1 entre 60. Eso me va a dar 12 ohmios. Pero para las personas que usan calculadoras de lo que le llamamos cuentapollos, que son calculadoras más básicas, yo puedo entonces agrupar. Yo tengo 60 ohmios y 60 ohmios están iguales. Ya yo sé que 60 entre 2 da 30. Y ese 30 yo lo coloco aquí. 30 ohmios y el 20 lo vuelvo a conservar, lo bajo y está exactamente igual y me queda una resistencia en paralelo con otra que una es de 30 y la otra es de 20. Igual, ya yo sé cuánto sería esa resistencia equivalente cuando es 30 y 20. Lo que les quiero decir con toda esta información es que, número uno, puedo agrupar resistencias que no están contiguas, aunque estén en paralelo, el orden no importa, es igual en serie, simplemente se suman, no importa el orden en que estén. Igual aquí, simplemente las puedo agrupar, están en paralelo, las que son iguales las agrupo aunque no estén una al lado de la otra. Si están al lado de la otra, pues igual se pueden agrupar y queda exactamente el mismo resultado de que si estuvieran separadas, todavía se ve mucho más sencillo. Si están así de sencillas, de que están iguales y están una al lado de la otra y nada más eran las únicas, es mucho más fácil de ver. Y si son diferentes, entonces se puede usar esta fórmula que es R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Y bueno, eso era toda la información que yo tenía para las resistencias en paralelo. Espero que haya quedado claro el por qué utilizar esta fórmula de acá y todos los casos que hay para simplificar bastante cuando tenemos resistencias en paralelo y poder hacer los cálculos mucho más rápidos. Muchas gracias por ver el video y por quedarse hasta el final.